Y a esta hora se encuentra ya con nosotros José Villavicencio, él es presidente del Frente Unitario de los Trabajadores FUD. Ingeniero Villavicencio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría conocer cuáles son las lecturas que han hecho ustedes respecto de las más recientes decisiones del presidente, toda vez que el Consejo de Salarios no logró ponerse de acuerdo y para el 2024 regirá un incremento de $10 al salario básico unificado. Hemos podido conocer de parte del sector de los trabajadores, de parte del sector sindical, que están ya organizando algunas medidas de protesta, y no solo por lo que tiene que ver con el salario básico, sino también ante la posibilidad de que la Asamblea Nacional apruebe la reforma tributaria que fue enviada por el presidente con el carácter de urgente. Bienvenido, le escuchamos. Gracias, buenas noches. Un gusto poder saludar a nombre de nuestra central sindical en calidad de presidente de turno a usted y a toda su amable audiencia. Yo creo que el reflejo de lo que está pasando en el país es producto del acuerdo, del pacto de la impunidad y de la corrupción, porque una cosa es hacer acuerdos de gobernanza y otra cosa es acuerdos para gobernar. Está ocurriendo lo segundo, porque ya se han repartido todas las instituciones entre el partido de gobierno, entre la Revolución Ciudadana y el Social Cristiano. Segundo, está claro de que para resolver el problema de los ecuatorianos, del desempleo, de la inseguridad, salud, educación, desde la visión de los neoliberales y del gobierno actual, que es el continuismo, hay que tomar medidas, y en el objetivo para resolver el déficit fiscal, resolver la crisis económica, el objetivo está vulnerar derechos de los trabajadores y de servidores públicos. Entonces, para resolver el tema de crisis económica hay que achicar el tamaño del Estado, y a dónde apuntan: al más débil de la relación de dependencia, que en este caso son los servidores públicos, donde se pretendería dejarles sin su fuente de trabajo. Y en el tema ya de código de trabajo, obviamente constituir nuevas normativas en el tema de dar un trabajo, una mano de obra barata, una esclavitud moderna. Y lamentamos las declaraciones de la señora ministra. Y obviamente es entendible por otro lado, porque más allá que ella dice que es una abogada que conoce el derecho, que ha sido jueza, responde a un gobierno, y ahora dice que lo correcto sería el trabajo por horas, que lo adecuado sería volver al trabajo a plazo fijo. Entonces, más precarización, más flexibilización laboral. Entonces, lo que quieren regresar al pasado no son los trabajadores, no son los dirigentes, sino el gobierno, porque al final del día resolver el problema es afectando a quienes generamos la riqueza, que somos los trabajadores, y a quienes también dan un servicio, que en este caso son los servidores públicos. Ahora, ingeniero Villavicencio, ¿no es necesario reducir efectivamente el tamaño del Estado, considerando, por supuesto, el dar prioridad a los espacios que son realmente necesarios para el desarrollo del país, en este caso educación, salud, seguridad, frente a esta situación en la que estamos, pero teniendo en cuenta que hay ciertas creaciones que se hicieron en distintos gobiernos que prácticamente no cumplen con funciones determinantes ni necesarias para el desarrollo del país? Este exceso de burocracia que no contribuye o contribuye realmente muy poco para ciertas acciones, ¿no debería de alguna manera revisarse? Pero hay que hacerlo bien, con estudio ético, transparente, con honestidad, que lamentablemente las instituciones del Estado hoy no la tienen. Segundo, 60,000 servidores públicos están en condiciones precarias porque vienen trabajando 6, 8, 10 años y no les dan un nombramiento. Tercero, como 10,000 trabajadores, entre ellos fallecidos por la pandemia, han perdido su puesto de trabajo en el sector público. Y esas partidas no se reemplazan, se han cerrado, que tienen que ver a salud, en lo particular, educación, y obviamente se dice que hay un exceso de personal en el tema de salud. Y para poner un ejemplo, usted va a emergencia y no hay quien atienda, porque dice que falta personal. Esa es la realidad. Dos, resolver la crisis afectando
al pueblo ecuatoriano cuando por otro lado pretenden condonar 2.600 millones de dólares a los grandes grupos económicos, entre ellos Grupo Novoa, con 142.000 millones de dólares, entre ellos alrededor de 40.000 millones las empresas cercanas al presidente de la Asamblea. Entonces, condono 2.600 millones de dólares para obtener 850 millones, que no me van a resolver el déficit fiscal. Y en contra de quienes generamos la riqueza, nos dan limosna, una fijación irrisoria al salario básico de $10. Dividimos para 30, 0,33 centavos. Aprovechando, hemos dicho, de que el metro está de moda, ni siquiera para el pasaje del metro del trabajador. Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando. Y entonces, obviamente, cuando hay asambleístas en la misma línea, que son parte del pasado, que hoy tienen un acuerdo de gobernar, no de gobernancia, se estaría aprobando y dicen la nueva oportunidad para el pueblo ecuatoriano, para generar inversión, para resolver el tema del desempleo. Zonas francas, sin pago de impuesto a la renta por 5 o 10 años, devolución del IVA y garantizar un trabajo o una mano de obra barata. Porque ingeniero Villavicencio, todo apunta a que esta reforma tributaria enviada con el carácter de urgente por el presidente de la República va a tener los votos suficientes en la Asamblea Nacional para ser aprobada. Se ha convocado ya para el día de mañana para revisar el informe que entraría a segundo y definitivo debate, y podríamos decir que en horas prácticamente esta reforma podría estar siendo ya aprobada, por lo que entraría de igual manera prácticamente en vigencia de manera inmediata y empezaría todos estos cambios propuestos y planteados a regir desde el 2024. Ustedes han advertido o hemos podido escuchar del sector sindical que en caso de aprobarse ustedes están planificando y han anunciado ya movilizaciones y el mantener una posición de protesta al respecto. Sí, por eso hemos dicho que diciembre va a ser un mes oscuro, negro para los trabajadores. Se va a aprobar una ley posiblemente mañana que es nefasta para el pueblo ecuatoriano, producto de los acuerdos, porque se han repartido, es claro, los ministerios más importantes tiene el correísmo, social cristiano y el gobierno. Más allá que digan que no van a pactar con ningún delincuente, ya lo han pactado. Digámosle la verdad al país, ya han pactado con los delincuentes que saquearon al pueblo ecuatoriano. Y ahora quiere el presidente justificarse y decir que no va a pactar cuando ya han pactado y se han repartido el país. Y entonces se aprobaría esta ley que es nefasta. Segundo, los trabajadores no cobran por más de 4 meses. Municipios, consejos provinciales, empresas públicas, Ministerio del Deporte. Muy suelto de huesos, dice el caso del ministro del Deporte. ¿Por qué van a reclamar? De gana van a hacer relajo si ustedes ya van a si ya saben que van a cobrar en marzo del 2024 y no entienden que el trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración que es el sustento individual y familiar de por lo menos de quien tienen empleo. Y tercero, la fijación. Lamentable que digan que solo técnico es la inflación y la ministra se someta a eso porque obviamente obedece a los dueños de la producción, encabezados y reemplazados o representados por el señor Novoa. Hemos pedido ser recibidos en la comisión, no ha habido la voluntad. Hemos pedido ser recibidos en el pleno para el informe de primer debate, tampoco. Hemos solicitado ser recibidos mañana, tampoco nos han dado. Entonces el pueblo ecuatoriano se levanta. Y entonces que no nos digan mañana que estamos desestabilizando, que no nos digan mañana que nos estamos calentando las calles, porque obviamente producto del acuerdo, del reparto y de la impunidad, estarían aprobando esta ley que es un reciclaje de la que presentó el presidente Lasso y que no tomaron en cuenta porque hay un acuerdo de la unidad de materia que recientemente se pronunció la Corte Constitucional, de las zonas francas, que de igual manera ya lo dijo la Corte Constitucional. Pero como hay un acuerdo, entonces califiquemos, pasemos y aprobemos.
Ahora, ingeniero, creo que hemos dialogado con usted en varias ocasiones y de alguna manera hemos coincidido en que efectivamente es urgente una actualización o una reforma al Código Laboral. Ahora la ministra habla de retomar ciertas modalidades que en algún momento estuvieron vigentes, como es el contrato por horas, y quizás este ha sido incluso una exigencia de cierto sector de la población, de los jóvenes que todavía, por ejemplo, no concluyen sus estudios y que no podrían tener un contrato laboral por 8 horas porque tienen que ir a clase, tienen que estudiar, tienen que investigar, tienen que hacer sus trabajos, o lo que tiene que ver también con los contratos a plazo fijo, que podría ser únicamente un trabajo por un tiempo determinado dentro de un proyecto de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, y que esto podría de alguna manera, ha dicho la ministra, mejorar ciertas condiciones laborales de gente que, por ejemplo, está en la informalidad, que alcanza el 50% y que más bien podría tener acceso a estas otras modalidades. ¿Ustedes no están de acuerdo con estas posibilidades? Jamás vamos a estar de acuerdo cuando eso será regresar o regresividad de derechos. Y entonces el contrato a plazo fijo era un contrato precario que estaba garantizado para 1, para 2 años y luego le despedían y nunca le daban estabilidad al trabajador. Eso quieren el trabajo por horas. Entonces, mire, hasta incoherente suena, pues. Borra o deroga los acuerdos ministeriales que buscaban eso del señor Donoso, que únicamente se puso a trabajar el día 913 porque en los 912 no hizo nada, para dejar el trabajo de 8 a 12 horas, de ya no 30 días continuos, sino 70, de domingo a domingo. Entonces, incoherente con lo que hizo y con lo que dice. Estamos pensando que hay que volver al contrato a plazo fijo, al trabajo por horas. Hay 42 tipos de contrato precarios y quieren más. Entonces, el 15 de noviembre conmemorábamos 101 años de la masacre de los mártires del 15 de noviembre de 1922 por las 8 horas, por el derecho a la organización, a la contratación colectiva, seguridad social. Y entonces, ¿quiénes quieren retroceder un siglo atrás? Son ellos, porque buscan mano de obra barata, porque buscan seguir explotando para beneficiar a los de siempre. La gran parte de la economía está siendo sostenida por los migrantes, por las remesas. En estos últimos 3 años, más de 15.000 millones. Y la banca, que va a cerrar con utilidades de 800 millones de dólares, más de 600 millones los grandes grupos económicos, las 100, 500 empresas con ganancias extraordinarias que bordean los 500 millones de dólares, le eliminan el impuesto a la salida de divisas para que lo que generan aquí a través de la explotación de una mano de obra barata inviertan en paraísos fiscales y afuera de nuestro país. Entonces, frente a eso, no podemos jamás estar de acuerdo los trabajadores, quienes generamos la riqueza, que no se les garantiza un trabajo estable para poder proyectar. Y el mensaje es para los jóvenes. ¿Por qué no aplican el trabajo parcial permanente? 4 horas diarias, 20 a la semana, y garantizan todos los derechos, pero no quieren eso, ni eso siquiera quieren aplicar para los jóvenes que dicen que buscan resolver el empleo. Ahora, estamos totalmente conscientes de que una reforma laboral simplemente porque sí no genera empleo, que lo único que realmente genera el empleo es el mejoramiento de la economía, en este caso del país. Sin embargo, ¿cuáles serían las propuestas laborales que consideran ustedes que en este corto tiempo que tiene Daniel Noboa para gobernar podría implementar, o al menos podrían empezarse a discutir precisamente para que se facilite esta generación de empleo y podamos salir de ese porcentaje realmente preocupante de desempleo que hay en el país? Únicamente 3 personas de 10 tienen un trabajo pleno. Eso quiere decir que tienen el tiempo completo, que están asegurados, se cumple con la seguridad social y tienen todos los beneficios de ley. Ser coherente con lo que dijo en campaña y con lo que ofreció, que va a cobrar a los evasores de impuestos 4.500 millones de dólares le deben, de los cuales 2.111 millones están con deuda firme de cobrar.
2.500 millones. Estaría obteniendo más del doble de lo que quiere sacar en la ley. Segundo, hay un contrato prorrogado de Claro y Movistar. Si se hace un contrato adecuado, por 15 años el Estado ecuatoriano tendrá ingresos de 600 millones de dólares anuales. Y que debería hacérselo ya, porque es un contrato que está prorrogado. Miren, solo ahí tendría más de 3.000 millones de dólares. Revisemos el tema del contrato o de los contratos petroleros que se ha venido denunciando. Varios sectores hemos venido denunciando que se nos llevan $4 por barril de petróleo. Hay que mejorar producción y también los contratos. Sin embargo, eso les entregaron al correísmo, que ya lo manejaron por 10 años. Esa es la realidad. Entonces, ahí hay alternativas. Regresar el cobro de los paraísos, digamos, el impuesto a la salida de divisas. Ahí anualmente tendría 700 millones anuales. Solo ahí, en esos 3, 4 elementos, tendría 4.000 millones de dólares el gobierno para resolver el déficit fiscal y la crisis económica, sin afectar a los trabajadores. Otro de los temas que se estaría analizando y considerando sobre todo para enfrentar y poder cerrar esta brecha fiscal es la eliminación de los subsidios. Se ha dicho que estos definitivamente deben eliminarse y que para ello se necesita únicamente voluntad política. Esto, por supuesto, hablemos no de la eliminación de los subsidios, sino de la focalización de los subsidios, es decir, que estos se mantendrían en lo que tiene que ver a los combustibles para los sectores como por ejemplo el transporte público. ¿Ustedes están de acuerdo con la focalización? No, porque al final del día el afectado es el pueblo. Eso es más o menos lo mismo que nos están diciendo ahora la Comisión de Desarrollo Económico. Que ya no van a condonar las multas, intereses y recargos hasta el 4º grado de consanguinidad. Y no se dan cuenta o nos quieren ver la cara a los ecuatorianos que las empresas no están conformadas desde la visión que ellos creen. Ejemplo, las empresas del señor presidente, Corporación Novoa. No es que está directamente el papá o los hermanos, están conformadas desde otra perspectiva, desde otro mecanismo. Y entonces al final del día, no es que no les van a condonar, les van a condonar, pues. Entonces acá es lo mismo. Hay que eliminar los subsidios. No, llamémosle focalización. Es lo mismo, disfrazado. Es más o menos lo mismo que también está en el proyecto de ley, las alianzas público-privadas, que son un paso a las privatizaciones. Entonces, como que los ecuatorianos creen que no nos damos cuenta de lo que quieren hacer de manera camuflada. Y entonces eso es gravísimo. Y están pronunciándose ejecutar las recetas neoliberales de los que le aconsejaron pues, cuando se sentaron el primer día en Carondelet, el señor Dajid y el señor de la Torre, entre otros. Entonces, golpeémosle al pueblo y sigámosle premiando al Fondo Monetario y las multilaterales. Si estamos en crisis, si no tenemos plata, si estamos en déficit fiscal, ¿por qué no planteamos una moratoria de 6 o 1 año al Fondo Monetario, las multilaterales y resolvemos las principales necesidades de los ecuatorianos? Pero eso no les escuchamos. Eso no les oímos decir en sus análisis. Y entonces, obviamente, eliminar los subsidios es generar más miseria, más pobreza, más explotación laboral en el país, que al parecer esa es su intención. Bien, ingeniero Villavicencio, queremos agradecerle por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ha sido el ingeniero José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de los Trabajadores. Son las 19:40.